Bienvenidos a nuestro canal Purísima Concepción. Los invitamos a meditar esta reflexión de este día lunes santo en la voz de Monseñor Jesús Hurtado. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues vamos a dar inicio a nuestra primera reflexión de esta Semana Santa, de lunes santo, y pues le doy gracias a Dios y a la Dulce Madre que juntos podemos estos días reflexionar. Saludo con gratitud a quienes nos acompañan aquí en el templo. No crean que son muchos, son poquitos, pero con ese interés de estar en la presencia de Dios y sobre todo compartir lo que la palabra de Dios nos dice estos días. También los saludo a todos ustedes, los que están desde su casa o desde el trabajo o donde el Señor los tiene sirviéndoles, pues sean también todos bienvenidos. La propuesta de estos días santos pues es reflexionar sobre la palabra de Dios de manera más profunda y buscando que esta reflexión nos ayude a ir interiorizando en estos días santos. La semana pues la vamos encaminando siempre a lo que le llamamos el Trido Pascual, que inicia el jueves por la tarde, jueves, viernes y el sábado por la noche. Pero lunes, martes y miércoles, pues a veces los pasamos de largo y es bueno detenernos para reflexionar juntos y que la palabra de Dios nos vaya ayudando y llevando de su mano para tener un corazón más dispuesto, para tener unas actitudes mejor cimentadas que nos ayuden a vivir los días santos. Pues vamos a ponernos en la presencia de Dios, diciendo juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta tarde te agradecemos la oportunidad de estar juntos. Te agradecemos también que tu palabra sea para nosotros hoy nuestro alimento. Sea ella, Señor, quien nos vaya conduciendo, porque en ella te reconocemos vivo, siempre cercano a nosotros. Siempre, Señor, ayudándonos para que también crezcamos en ese amor a ti y a nuestros hermanos. Que esta meditación de este lunes santo sea, Señor, para ti, para mayor gloria de Dios, y nosotros al reflexionarla nos unamos en oración, principalmente a los hermanos que sufren, que están enfermos, que están tristes, para que sea, Señor, también de gran provecho para cada uno de ellos. Que la Dulce Madre nos acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues en estos días santos, en el Evangelio, vamos a escuchar siempre que el protagonista es Jesús, pero se hace presente un personaje muy controversial, que es Judas. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos va ayudando a descubrir el sentimiento de Judas, el sentimiento de quienes van interactuando con él. No quiero dejar pasar de largo la primera lectura de Isaías, porque los 3 días nos va a hablar del siervo sufriente. Y es muy importante la figura del profeta, porque nos va ayudando a descubrir que desde el Antiguo Testamento se preparaba ya esta experiencia de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces vamos a partir primero de la lectura de Isaías
que viene propuesta en la liturgia de la palabra de este día, que corresponde a Isaías 42, versículos del 1 al 7. Eso lo tienen ustedes en sus misales y hacemos referencia a ella para hacer algunos comentarios que nos sirvan para meditar lo que hoy nos dice el Evangelio. Dice así: Este es mi siervo a quien sostengo, mi elegido en quien me complazco. He puesto sobre él mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no alzará la voz, no voceará por las calles, no romperá la caña cascada, ni apagará la mecha que se extingue. Proclamará fielmente la salvación y no desfallecerá ni desmayará, hasta implementarla en la tierra. Pueblos lejanos anhelan su enseñanza. Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó el cielo, que asentó la tierra y su vegetación, que concede aliento a sus habitantes y vida a los que se mueven en ella. Yo, el Señor, te llamé según mi plan salvador. Te tomé de la mano, te formé e hice en ti alianza del pueblo y luz de las naciones, para abrir los ojos a los ciegos, sacar de la cárcel a los cautivos y del calabozo a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios. En estos días santos, hermanos, surge ante nosotros la figura, como había dicho al inicio, del siervo de Yahvé. Un siervo que, como descubrimos en Isaías, es silencioso, pero majestuoso. Esto es importante, silencioso pero majestuoso, para irnos introduciendo en el misterio pascual. Esto es importante. La lectura de Isaías, capítulo 42, versículo 1 al 7, nos va introduciendo al misterio pascual. Su elección, su misión y sufrimientos son profecía de la suerte de Cristo. Ya el texto nos habla de esa profecía, de lo que le va a acontecer a Cristo. Dios mismo presenta a su siervo. Él lo ha elegido para una misión difícil y de capital importancia. Por ello, le sostiene. Por eso, Yahvé sostiene a ese siervo, consagrado con el espíritu profético. El siervo llevará el derecho a todas las gentes, es decir, el conocimiento práctico de los juicios de Dios. Él contiene en sí esa primacía de ser el Hijo de Dios y contiene en sí ese conocimiento del juicio de Dios. Alguna vez Jesús lo decía: yo conozco los pensamientos de Dios y Él conoce mis pensamientos. Este carácter se ilustra con la imagen de estos versículos. El versículo 2: no gritará, no alzará la voz, no voceará por las calles, donde la misión del siervo se describe teniendo en cuenta la figura del heraldo del gran rey.
¿Qué quiere decir esto? Según las costumbres de Babilonia, el heraldo estaba encargado de proclamar en las plazas de la ciudad los decretos de condenas a muerte. Él iba, el heraldo, y anunciaba lo que ya se había decretado en la antigua Babilonia. Si al concluir el pregón no surgía ningún testimonio en defensa del condenado, rompía la caña y apagaba la lámpara que llevaba, para indicar que la condena era ya irrevocable. Eran las costumbres antiguas. Ahora bien, el siervo del único verdadero rey, Dios, dice el texto de Isaías, no quiebra la caña. Mensajero de su juicio, no viene a condenar, sino a salvar. Esta es una importante distinción. Con la fuerza de la mansedumbre y la firmeza de la verdad, perseverará en su tarea. Las regiones más remotas, los que están lejanos de Dios, atenderán a la Torá, es decir, la enseñanza que nos trae. Esto lo vemos en el versículo 4 del mismo Isaías. Y no desfallecerá ni desmayará hasta implantarla en la tierra. Los pueblos lejanos anhelan su enseñanza. La Torá para los judíos era la enseñanza, pero una enseñanza testimonial. Ahí estaba registrado el testimonio de los hombres, de cómo vivían la palabra de Dios. Por eso se hace esta distinción. En Cristo la figura se convierte en realidad. Cristo es a la vez verdadero siervo doliente y verdadero libertador de la humanidad de la cárcel del pecado, elegido y enviado para la salvación. Él es la luz que ha vencido al mundo para iluminar a todos. Él es la luz que ha venido al mundo para iluminar a todas las gentes. Él es el mediador de una nueva y eterna alianza, ratificada con su cuerpo entregado y con su sangre derramada. Nos dice Isaías en el versículo 6, yo el Señor te llamé, según mi plan salvador, te tomé de la mano, te formé e hice de ti alianza del pueblo y luz de las naciones. ¿Para qué? Para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los cautivos y del calabozo a los que habitan las tinieblas. Por eso, Él es el mediador de esta nueva y eterna alianza. Estos detalles que nos presenta la lectura de Isaías son muy importantes para ir entendiendo este misterio pascual. Les dije al inicio que era introducirnos al misterio pascual. Ahora nos vamos a acercar al Evangelio para que vayamos complementando lo que ya nos dice el texto del Antiguo Testamento. El Evangelio es tomado de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Y dice así: 6 días antes de la fiesta judía de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos.
Ofrecieron allí una cena en honor de Jesús. Marta servía la mesa y Lázaro era uno de los comensales. María se presentó con un frasco de perfume muy caro, casi medio litro de nardo puro, y ungió con él los pies de Jesús. Después los secó con sus cabellos. La casa se llenó de aquel perfume exquisito. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a traicionar, protestó diciendo: ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios para repartirlo a los pobres? Si dijo esto, no fue porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del dinero común, robaba de lo que echaban en ella. Jesús le dijo: déjala en paz. Esto que ha hecho anticipa el día de mi sepultura. Además, a los pobres los tienen siempre con ustedes. A mí, en cambio, no siempre me tendrán. Un gran número de judíos se enteró de que Jesús estaba en Betania y fueron allá, no solo para ver a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Los jefes de los sacerdotes tomaron entonces la decisión de eliminar también a Lázaro, porque por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Palabra del Señor. Nos dice al inicio el texto sagrado: 6 días antes de la fiesta judía. La habitual precisión de Juan nos permite ver hoy, revivir la liturgia, lo que celebramos, la gracia de los últimos acontecimientos que preparan la Pascua del Señor. Son los últimos acontecimientos que preparan la Pascua del Señor. Juan es muy puntual: 6 días antes. La cena de Betania es un preludio de la última cena. Según la mentalidad de aquel tiempo, esto es importante, la comida, particularmente la que se compartía juntos, reviste un carácter sagrado, pues indica comunión de vida y acción de gracias por la misma vida. Fíjense qué hermoso. Compartir la comida para ellos era particularmente, tenía un carácter sagrado. Indicaba comunión de vida y acción de gracias por la misma vida. Lo que pues estamos muchos acostumbrados a hacer, ¿verdad? De que los domingos o sábados, ahora pues casi no lo hacemos por esta realidad, pero nos reuníamos con la familia para hacer esta comunión de vida. Lo importante era estar juntos. Por eso la asamblea, la liturgia eucarística tiene estos aspectos esenciales. Estar juntos es un carácter sagrado y sobre todo
es particularmente comunión de vida. Este aspecto en esta cena se profundiza por la presencia de Lázaro. Ya vemos cómo se dice, ¿verdad? Que mucha gente acudió, no solo porque Jesús estaba con ellos, sino porque tenían curiosidad de ver a Lázaro resucitado de entre los muertos. Lázaro es el resucitado de entre los muertos, del que se dice que era uno de los que estaban recostados, uno de los que estaban en la cena con Jesús. Otro aspecto, a lo mejor no es tan importante, pero eran las costumbres judías, según la costumbre de comer recostados. ¿Alguna vez han visto esta imagen con los divanes, verdad? Según la costumbre de comer recostados. ¿Qué significa esto? Una gran proximidad de vida y de muerte, presagio de la comunidad, de destino, es decir, es también un anuncio de lo que el Señor va a vivir. En esto San Juan, es muy puntual. Cada palabra tiene un significado que nos ayuda a nosotros a entender. Pero es la figura de María la que aparece en primer plano en este Evangelio de Juan, del capítulo 12, versículo del 1 al 11. Y me gusta mucho esta figura, la figura de María, la que aparece en primer plano. María con su silencio, su gesto de amor, su gesto de adoración, sin ninguna medida. Es decir, expresa su sentimiento, su alegría, su gratitud, su amor a Jesús, sin ninguna medida, ¿verdad? ¿Cómo podríamos traducir esto hoy? Sin el miedo a qué dirán, qué van a decir de ella, qué van a decir de Jesús. No. Cuando hay una recta intención en el corazón, se tiene un espíritu libre para poder decir a alguien: te quiero, te amo, te necesito, gracias por lo que tú compartes y por todo lo que haces, por tu comunidad, por todo lo que haces por tus sacerdotes. Continuamos con el texto. El perfume que derrama a los pies de Jesús, nos dice el texto sagrado, que era sumamente caro, 300 denarios. Me van a decir: ¿y eso a qué correspondía, padre? Bueno, correspondía al salario de 10 meses de trabajo de un obrero, de un trabajador de esos tiempos. 10 meses. Y ese perfume se llenó, es decir, toda la casa se llenó de ese perfume. Nota el evangelista, fíjense, aludiendo al Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 12. Se llenó de fragancia, se llenó la fragancia. En el Cantar de los Cantares subraya esto, ¿verdad? El perfume. No es en sí solo el perfume, sino la fragancia. La fragancia. Sí, ya ven que ahora nosotros decimos, ¿verdad? A ver cuál me viene bien, cuál me fija, ¿verdad? Anteriormente, pues nada más las mamitas y abuelitas se bañaban con su jabón de maja, ¿verdad? ¿O qué otro jabón? Muy perfumados. Bueno, entonces es un detalle que nos muestra en María la imagen de la iglesia esposa. Qué bella manera de reflexionar esto. Se llenó la fragancia, y es un detalle que nos muestra en María la imagen de la iglesia que es esposa.
unida amorosamente al sacrificio de Cristo, esposo. María es la imagen de la iglesia esposa que, unida amorosamente al sacrificio de Cristo, esposo. Por eso la iglesia tiene esa figura de esposa, es la esposa de Cristo. A la donación total, sin límites, se contrapone lo que ya decíamos, la tacañería de Judas Iscariote. Es el contrapeso de lo que es la bondad, el agradecimiento de María a la figura de Judas. Sin medias tintas, Juan nos presenta dos tipos en el seguimiento del Señor: María y Judas. El amor dilató el corazón de una. Ese amor lo hizo sensible, cercano, el amor de María. Pero también en Judas no había amor, había mezquindad. Cerró de par en par el corazón. Esta para nosotros es una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque es la manera también como nosotros nos sentimos libres de amar a Dios y abrimos nuestras puertas. Y siempre nosotros, nuestro trabajo personal es estar en gracia de Dios y no detenernos en amarlo, amar a nuestros hermanos y trabajar por el reino de Dios. Esto nos invita a la cena de Betania, también a nosotros a estar con Jesús, en esta atmósfera cálida de afecto y amistad. Permanecemos en casa, es decir, permanecemos nosotros también en una casa acogedora para afianzar nuestro seguimiento de Jesús. No hablo solo de nuestro ambiente familiar, sino también del ambiente que todos realizamos aquí en el templo, en la casa de Dios, que nos invita también a descubrir esta Betania. ¿Sí? Queremos estar con Jesús y queremos que Jesús esté también con nosotros. Permanecemos en esa casa acogedora para afianzar nuestro seguimiento de Jesús. Un camino de salvación de la muerte a la vida, como le sucedió a Lázaro, o de activa solicitud que se convierte en servicio cotidiano a nuestro Señor y a los suyos, como Marta. Un camino de amor, de adoración que dilata día tras día el corazón, o quizás de reservas o resistencias y cálculos cada vez más mezquinos que acaban ahogándonos en la avaricia. María y Judas, ambos discípulos del Señor, se nos presentan como un ejemplo, pero este ejemplo es límite. Sabemos que para amar a Jesús, para servirlo, hay una radicalidad. ¿Qué dice el Señor? O frío o caliente. A los tibios los vomito. Hay radicalidad. Y eso es lo que expresamos o descubrimos en María y en Judas. Al estar con Jesús, escuchar su palabra, compartir con Él la existencia, no es todavía lo que decide nuestra meta y los pasos para lograrla. Es decisivo reconocer y acoger el amor que Él da, el amor que Él es. Judas no lo acogió, por eso condena el derroche de María, haciendo sus cuentas con el pretexto
de los pobres. María ha hecho de ese amor su vida. Es el centro que la saca fuera de sí, sin cálculos, sin razonamientos, con intuición muy precisa y luminosa, que se ha quedado con lo esencial, con el pobre Jesús que da todo. Ustedes, como un servidor, hemos escuchado hablar al Papa Francisco. Por eso él insiste de una iglesia en salida. Por eso él insiste de ir a las periferias. Por eso insiste de que cada uno de nosotros, donde está plantado, tiene que dar testimonio del Señor. A veces yo coloquialmente les he dicho a ustedes, ¿verdad? Cuando estén con su familia, con sus amigos, con sus amigas, yo las invito a que se atrevan a ser diferentes. ¿Cómo es eso? Yo les he dicho, a ver quién se atreve a decirles, ya que estamos juntos, juntas, vamos a rezar y a dar gracias a Dios que hoy nos vemos. Y algunas dicen, Padre, yo sí me atrevo. Pues ánimo, Dios te bendiga. Y otras guardan silencio. ¿Por qué? Pues tienen miedo al qué dirán, ¿verdad? Esto es algo, puede ser muy trivial, pero es sencillo, pero habla de nosotros, de nosotros. Desde que canta el gallo hasta que canta el grillo, desde que Dios amanece, tenemos que alabar al Señor. Yo les he dicho muchas veces, cuando suena el tirano despertador, a decir, ay Padre, eso ya ni se usa. Bueno, yo cuando era niño, me tenía que parar a la escuela, tenía en mi buró un huesco, ¿verdad? Ah, ya hice el comercial. De eso que estaba tic-tac, ¿verdad? Y a las 5:30 de la mañana sonaba. Por eso tengo 60 años y de esos 60 yo creo que 52, parándome a las 5:30 de la mañana. Ay, Padre, qué madrugador. No, pues no es ninguna virtud. Entonces, María ha hecho de ese amor su vida. Por eso es atrevida. Es el centro de gravedad que la saca fuera de sí misma, sin cálculos, sin razonamientos, con intuición muy precisa y luminosa. Se ha quedado con lo esencial, con Jesús. María no puede esperar y quiere imitar con el símbolo de un gesto a su Maestro. Derrama sobre estos pies que le han abierto el camino de una plenitud inesperada de amor. Ahora, en el tiempo, y lo que cree firmemente, también le abren el camino a la eternidad. El nardo precioso, guardado con cuidado, es imagen de una vida totalmente derramada en la caridad. Y toda la casa se llenó de la fragancia del perfume. Es la manera como María nos va ayudando hoy a enjugar también nosotros los pies de Jesús. Comparto con ustedes un texto de Ángela de Foligno, del libro de vida de su biografía. Dice ella: estaba yo meditando sobre la muerte del Hijo de Dios encarnado. Todo mi afán y deseo era como poder vaciar mejor la mente de cuanto la ocupase, para tener más viva memoria de la pasión y de la muerte del Hijo de Dios. Estando ocupada con ese afán,
de repente oí una voz que me dijo: yo no te amé fingidamente. Yo no te amé fingidamente. Aquella palabra me hirió con dolor de muerte, pues se me abrieron los ojos del alma, viendo cuán verdadero era lo que me decía. Veía los efectos de aquel amor y lo que, movido por él, hizo el Hijo de Dios. Veía en mí todo lo contrario, porque yo le amaba solo fingidamente, no de verdad. Ver esto era para mí un dolor de muerte tan insufrible que me creía morir. De pronto me fueron dichas otras palabras que aumentaron mi dolor. Mientras daba vueltas a aquellas palabras, él añadió: soy yo más íntimo a tu alma que lo que es tu alma a sí misma. Soy yo más íntimo a tu alma que lo que es tu alma a sí misma. Esto, dice Ángela, aumentaba mi dolor, porque cuanto más íntimo le veía a mí misma, tanto más reconocía la hipocresía de mi parte. Estas palabras suscitaron en mi alma deseos de no querer sentir, ni ver, ni decir nada que pudiese ofender a Dios. Y es que eso es lo que Dios requiere a sus hijos, a los que ha llamado y escogido para sentirle, verle y hablar con Él. Es una manera de interpretar lo que nos dice el Señor, y se los quise compartir como parte de nuestra meditación. Quiero hacer esta oración y también dejarles, ¿verdad?, un trabajo para esta noche, para que repitan con frecuencia lo que hoy nos deja esta sencilla meditación. Haced del amor la norma de su vida, a imitación de Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso está puesto en Efesios 5:2. Haced del amor la norma de su vida, a imitación de Cristo, que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hagamos esta oración en silencio. Señor Jesús, Hijo de Dios, que has venido al mundo para ser el hombre más familiar de nuestra casa, ven en esta noche y todas las noches a compartir con nosotros la cena de los amigos. Haz de cada uno de nosotros tu Betania, perfumada de nardo, donde los íntimos secretos de tu corazón encuentren el camino silencioso de nuestro corazón, para que podamos vivir contigo la hora suprema del amor y decirte con un gesto de pura adoración cómo queremos, porque tú mismo lo has hecho por nosotros, vivir tu vida y morir tu muerte. Vivir tu vida y morir tu muerte. Amén. Le decimos al Señor: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A ti también, María, dulce Madre, te pedimos que en estos días santos nos acompañes para estar dispuestos a acompañar a tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por su presencia. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle me gusta con el pulgar hacia arriba, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Que pases un buen día.